Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Estamos a punto de adentrarnos en un tema que estoy segura ha generado mucha curiosidad y, quizás, hasta un poco de sorpresa en las redes y en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de un tema que toca la fibra de la madurez, de las decisiones personales y, por supuesto, de esos secretos que a veces guardamos o que el público imagina. Vamos a desglosar con todo el respeto y la admiración que se merece la reciente decisión de Anne Ercel sobre su no boda. Sí, ese anuncio que ha resonado y ha abierto un sinfín de debates. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante análisis, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploraremos a fondo temas que nos interesan a todos. Ahora sí, vamos al lío. La noticia de la cancelación de una boda tan esperada, especialmente cuando involucra a figuras públicas tan queridas como Anne Ercel, siempre genera un torbellino de especulaciones. Y es precisamente en esas especulaciones donde reside gran parte de nuestro interés hoy. ¿Qué hay detrás de una decisión así? ¿Es un capricho, una muestra de carácter, o quizás algo mucho más profundo? Anne, conocida por su talento actoral y su carisma arrollador, es también una figura que inspira admiración por su forma de navegar su carrera y su vida personal. Cuando surge una noticia de esta magnitud, la primera reacción es querer entenderla, no desde el chisme, sino desde la perspectiva de lo que nos enseña sobre las personas, sobre las relaciones y sobre el crecimiento personal. Hemos visto en muchas ocasiones cómo las expectativas del público pueden ser abrumadoras para las celebridades. Se crean narrativas, se idealizan momentos, y cuando la realidad diverge de esa idealización, el desconcierto es inevitable. En el caso de Anne y su pareja, la noticia de la cancelación de su boda ha sido interpretada de mil maneras. Algunos hablan de problemas de pareja, otros de presiones externas, y algunos, los más perspicaces, sugieren que podría ser una decisión valiente y madura. Y es precisamente esta última interpretación la que queremos explorar con mayor detenimiento hoy. ¿Qué significa tomar una decisión tan importante como cancelar una boda? En primer lugar, implica una profunda reflexión personal. Una boda no es solo una celebración, es el compromiso de unir dos vidas, de construir un futuro compartido. Anunciar una boda es, en sí mismo, un acto público de compromiso y esperanza. Cancelarla, por lo tanto, es un acto que también tiene un peso considerable, tanto personal como para quienes siguen de cerca la vida de la persona. Cuando hablamos de madurez en este contexto, nos referimos a la capacidad de evaluar una situación con serenidad, de entender las propias necesidades y las de la pareja, y de tomar la decisión que sea más honesta y saludable para ambos, sin dejarse llevar por las presiones externas o por el que dirán. La madurez no siempre se traduce en seguir el camino más fácil o el más esperado. A veces la verdadera madurez radica en tener el coraje de cambiar de rumbo, de admitir que quizás el momento no es el adecuado, o que las circunstancias han evolucionado de una manera que requiere un replanteamiento profundo. En el caso de Anne es importante recordar que estamos hablando de una artista joven, que ha alcanzado un éxito meteórico a una edad relativamente temprana. Su vida ha estado bajo el escrutinio público durante años, y esto, sin duda, moldea la forma en que uno se relaciona con su propia vida personal y con las expectativas que los demás depositan en ella. Una decisión como la de posponer o cancelar una boda, especialmente en un momento de alta visibilidad mediática, requiere una fortaleza interior notable. Los secretos a los que alude el título no necesariamente implican que haya algo turbio o escandaloso detrás. A menudo en la vida de las figuras públicas, lo que el público percibe como un secreto, es simplemente la parte privada de una vida que por naturaleza está expuesta. Puede ser simplemente una conversación privada entre dos personas, una reflexión profunda sobre el futuro, o una comprensión mutua que no necesita ser publicitada. La madurez, en este sentido, también puede significar saber proteger esa esfera privada, resistir la tentación de exponer cada detalle por complacer la curiosidad ajena. Anne ha sido una figura que ha sabido mantener un cierto equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Si bien comparte aspectos de su vida, también ha demostrado tener límites claros. Esta decisión sobre su boda podría ser una manifestación más de esa habilidad para gestionar su privacidad y tomar decisiones que estén alineadas con sus propios valores y tiempos. Pensemos en las diferentes etapas de una relación. El compromiso es una promesa, un paso importante, pero no es el punto final.
La vida está llena de imprevistos, de cambios, de crecimiento personal y de evolución de las dinámicas de pareja. Lo que parece perfecto en un momento dado, puede no serlo en otro. Y tener la inteligencia emocional y la valentía para reconocerlo, y actuar en consecuencia, es un signo de una madurez excepcional. Quizás Andy y su pareja se dieron cuenta de que a pesar de su amor y compromiso, había aspectos que necesitaban ser abordados antes de dar un paso tan definitivo como el matrimonio. Tal vez las demandas de sus carreras, los cambios en sus prioridades vitales, o simplemente una necesidad de tiempo para consolidar su relación en un nivel más profundo, les llevaron a esta conclusión. Estas son solo hipótesis, claro, pero nos ayudan a entender la complejidad de las decisiones personales. Es fundamental evitar juzgar o especular de forma hiriente. Cada persona, y cada pareja, tiene su propio camino y sus propios ritmos. Lo que para algunos puede ser la decisión correcta, para otros podría ser impensable. Y ahí radica la belleza de la individualidad y de la libertad de elección. La madurez se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones que resuenen con uno mismo, incluso si van en contra de las expectativas externas. El hecho de que Andy Ercel haya sido transparente hasta cierto punto sobre su decisión, también habla de una cierta responsabilidad hacia su audiencia. No ha alimentado el rumor, pero tampoco se ha escondido. Ha comunicado, a su manera, que hay una razón detrás. Y esa razón, probablemente está ligada a un proceso interno de crecimiento y entendimiento. Podríamos incluso pensar que esta decisión es un acto de amor propio. A veces el mayor acto de amor hacia uno mismo es escuchar esa voz interior que nos advierte, que nos pide pausa, que nos dice que algo no está del todo alineado. Y tener la valentía de honrar esa voz, incluso cuando es difícil, es una de las manifestaciones más puras de la madurez emocional. La presión social para casarse, especialmente para las mujeres, sigue siendo significativa en muchas culturas. Imaginen entonces la presión adicional que recae sobre figuras públicas, cuyas vidas son observadas y comentadas por millones. Romper con esas expectativas, decidir que el propio tiempo y las propias condiciones son lo más importante, es un acto de empoderamiento y de fortaleza. Los secretos que mencionamos en el título podrían referirse a esos diálogos internos, a esas conversaciones íntimas con la pareja, a esas reflexiones profundas que solo ellos conocen. No se trata de esconder algo, sino de proteger la intimidad de un proceso personal y de pareja. La verdadera inteligencia emocional no siempre se manifiesta en la exposición pública, sino en la gestión privada de los asuntos más importantes de la vida. Además, la industria del entretenimiento es particularmente exigente. Las carreras de actores y actrices a menudo implican viajes constantes, horarios extenuantes y una vida personal que debe adaptarse a las necesidades profesionales. Tomar una decisión sobre el matrimonio en este contexto requiere una consideración muy práctica y realista. Quizás Andy y su pareja han decidido que por ahora, es más importante consolidar sus carreras individuales o encontrar un equilibrio que les permita florecer en ambos ámbitos. La madurez, en este sentido, también se traduce en la capacidad de ser pragmático, de entender las realidades de la vida y de tomar decisiones que no solo se basen en el sentimiento, sino también en la lógica y en la planificación a largo plazo. El matrimonio es un compromiso a largo plazo, y como tal, debe ser abordado con una visión clara del futuro y de los desafíos que puedan surgir. Y volviendo a los secretos, es posible que el mayor secreto sea, de hecho, la profunda comprensión y el respeto mutuo que Andy y su pareja tienen el uno por el otro. Un entendimiento que les permite tomar decisiones difíciles juntos, sin presiones externas y con el objetivo de su bienestar individual y colectivo. Esto, en sí mismo, es algo muy valioso y que a menudo no se ve o no se comprende desde fuera. En conclusión, la decisión de Andy Ercel sobre su no boda, más allá de la especulación y el morbo mediático, se presenta como un poderoso ejemplo de madurez personal y de la importancia de priorizar el bienestar propio y de la relación, incluso cuando va en contra de las expectativas externas. Nos enseña que la vida no siempre sigue un guión preestablecido, que las decisiones importantes requieren reflexión, valentía y, sobre todo, honestidad con uno mismo. Los secretos detrás de esta decisión probablemente residen en la esfera privada de su relación, en las conversaciones y reflexiones que solo ellos conocen, y que en última instancia, son lo que verdaderamente importa. Es un recordatorio de que cada persona tiene derecho a tomar las decisiones que considere mejor para su vida, en su propio tiempo y bajo sus propias condiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis.
Espero que esta conversación sobre la madurez y las decisiones personales les haya resultado tan interesante y reflexiva como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes acerca de las decisiones personales de las celebridades? ¿Creen que la madurez se manifiesta de diferentes maneras? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les aportó valor, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.